A comenzar con el gran pedazo de torta. Personas naturales con ingresos superiores a 10 millones de pesos, Felipe. Sí, Inés María, habría una reducción de los beneficios tributarios. ¿Cómo sería el porcentaje de este impuesto? Le preguntamos a Lidis Ribón. Lidis. Hola Felipe, muy buenas tardes. Pues mire, ustedes lo han dicho, de acuerdo con lo que ha manifestado el ministro de Hacienda, son las personas de mayores ingresos las que tendrían que pagar estos impuestos nuevos que están en la reforma tributaria. Por ejemplo, las personas que ganan más de 10 millones de pesos. ¿Qué pasa con estas personas? Pues esas personas tendrán un límite en los beneficios tributarios. ¿Cuáles son esos límites? Por ejemplo, si la persona, uno de los casos es si la persona solamente tiene ingresos tiene ingresos con respecto a su relación laboral, es decir, yo soy una empleada, dependo de mi empresa, solamente podré deducir hasta 30 millones de pesos. ¿En cómo está esto en esos momentos? Yo puedo deducir hasta 109 millones de pesos. ¿Qué pasa cuando tenemos varios ingresos? Es decir, no solamente dependo de mis ingresos como empleada, sino que además, por ejemplo, tengo una vivienda arrendada. Todo eso se suma y solamente podríamos deducir hasta 45 millones de pesos. En el siguiente informe vemos cómo está en estos momentos la norma y cómo quedaría con la nueva reforma tributaria. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ha sido claro que la reforma tributaria estará enfocada en las personas naturales con más altos ingresos. Propusimos al Congreso de la República una reforma tributaria que se enfoca básicamente en eliminar beneficios tributarios, sobre todo para personas de altos ingresos, pero también algunos del sector empresarial. Los cambios impactarán a las personas que ganan más de 10 millones de pesos mensuales. Actualmente las personas naturales pueden deducir hasta 109 millones de pesos de sus ingresos y sobre ese resultado pagan impuesto de renta. La nueva reforma propone que solo se pueda deducir 30 millones. Se pasaría de poder deducir 109 millones de pesos a 30 millones. Yo ahorita solo puedo restar hasta 30 millones y antes me podía restar hasta 109 millones. El segundo caso es de las personas naturales que tienen varios ingresos. Por ejemplo, si la persona además de un salario cuenta con uno o más ingresos, ya no deduciría hasta 191 millones de pesos, sino, según la propuesta, hasta 45 millones. El ingreso derivado de una renta de capital por el alquiler de un apartamento o, digamos, una donación que tuvo en ese año. Entonces, todo eso se va a constituir en una sumatoria total de los ingresos, que será gravable. Los pensionados solo tendrán exentos de impuesto de renta los primeros 5.600.000 pesos. A partir de ahí deberán pagar renta. Las tarifas que se aplicarán son progresivas y dependen de los ingresos que deben ser superiores a 10 millones de pesos mensuales. Lidis, explíquenos por favor ahora cómo sería el requisito mínimo de exportaciones a las zonas francas. ¿El impuesto referente a petróleo, carbón y oro podría afectar el precio de la gasolina? Felipe, pues bien, mire, en esta reforma tributaria también tienen participación las empresas. En cuanto a las zonas francas, es decir, las empresas que están instaladas en zonas francas, pues lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda es que lo que se propone es que puedan mantener este beneficio del 20% sobre el impuesto a la renta, siempre y cuando tengan un plan de exportación que ellos señalan que debería ser a partir del 40%, es decir, que el 40% de lo que ellos producen debe ser exportado. Pero también hay otros impuestos propuestos dentro de esta reforma tributaria, por ejemplo, el impuesto al carbono, que ya está en Colombia desde el año 2016. ¿A quién se le aplica este impuesto al carbono? A productoras e importadoras, sobre todo que están dedicados al sector de combustibles fósiles y derivados del petróleo. ¿Cuáles son los cambios? Uno, por ejemplo, que se incluye el carbón para que este sector pague este impuesto al carbono. ¿Y cuál sería de pronto el efecto en el bolsillo de los colombianos? Pues bien, que con el carbón se hace energía térmica y eso termina afectando, pues obviamente, el bolsillo de los colombianos en el recibo de la energía. También se aplicaría impuesto al carbono en gas y en la gasolina. Y recordemos, pues, que la gasolina tiene una cadena logística. Por ejemplo, si vamos a comprar un litro de leche, las empresas productoras de leche pues finalmente terminan incluyendo estos impuestos en sus costos y terminan trasladando estos impuestos al bolsillo de los colombianos. Información de economía, este es por ahora lo que tenemos de la reforma tributaria que por supuesto estaremos desmenuzando en nuestras próximas emisiones. Buenas tardes.